En el circo mañanero, celebrado hace 2 días por el señor López, dio declaraciones en el sentido de que el caso Segalmex era el único caso de corrupción en el país y que con la entrega de uno de los involucrados, que ya se había hecho justicia, que se estaba investigando. Pero lo que llama la atención es el cinismo, la desvergüenza y la falta de respeto hacia el pueblo de México que hace López, de que es el único caso de corrupción, cuando existe el caso más sonado, que es el de haber dejado en libertad al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, por instrucciones personales de este, como lo confesó en su circo. Está el caso también de la corrupción que ha hecho con dineros de la nación prohibidos por el artículo 134 de la Constitución Federal, porque esos dineros no están presupuestados para regalar al tirano cubano más de 220 millones de dólares, barriles de petróleo y de gasolina en millones, también gratuitamente, el haberle mandado toneladas de alimentos, y al haberle entregado todavía en el colmo del cinismo la conmemoración del águila azteca, que es la máxima presea que la nación otorga a los gobernantes extranjeros que han prestado algún servicio al país o a la humanidad, y que además se distingan por ser defensores de los derechos humanos. Y el otro caso de corrupción es el nepotismo y el conflicto de intereses con sus hijos. El último caso es el que denunció Loret de Mola en una investigación que se hizo respecto de contratos que la gobernadora de Quintana Roo otorgó a un amigo de Andy, en donde fueron más de 300 millones de pesos por la venta de unas medicinas. Aparte de que Cofepris tenía ya en la relación de empresas no muy morales, no muy respetables, a esa empresa de ese amigo de Andy. Y eso se hizo en 2 días, sin ninguna licitación. Fue un contrato directo, prohibido también por la Constitución. Está el caso de haber entregado 150 millones de dólares a El Salvador, y además los apoyos que entrega a Venezuela, a Nicaragua, y esa es una corrupción que atenta contra los dineros de la nación, que son impuestos de los mexicanos. Está el caso de Delfina Gómez, en donde hay una resolución del Tribunal Electoral en donde la condena a una multa muy cuantiosa porque estuvo descontando el 10% del sueldo de los trabajadores de Texcoco por 3 años en una cantidad de más de 48 millones de dólares, y que entregó a López. Total, que existen también las corruptelas de las 3 obras cumbres o elefantes blancos, que son el AIFA, que son 2 bocas en donde no se produce ni una gota de petróleo ni de gasolina, y su Tren Maya, el Tren Ecocida, en donde se talaron más de 10 millones de árboles. El fin de esas maderas preciosas, no se sabe quién se quedó con la venta de esas maderas. Y así
se puede hacer una lista interminable de las corruptelas de López. El negocio que tiene con el ejército mexicano, que le quitó su honorabilidad de ser el garante de la soberanía nacional para convertirse en el constructor de López, en donde le entrega cantidades cuantiosas de contratos en las obras. Además, los ha designado para que intervengan en las aduanas de los puertos. Además, los hizo responsables de los aeropuertos. Total, que el ejército está metido en todos lados porque de ahí saca el negocio López. El otro caso de corrupción es el contubernio que tiene con la delincuencia organizada, que se dedica a transportar el fentanilo a los Estados Unidos, porque ellos lo ayudaron a llegar a la presidencia de la República con millones de dólares. Y como prueba de esa corrupción, de esa colusión con el narcotráfico, está la declaración que está documentada en videos de Porfirio Muñoz Ledo, que fue el funcionario que le entregó la banda presidencial a López y que lo denunció. Y López jamás pudo echar abajo esa denuncia. Simplemente, como es su costumbre, lo descalificó diciendo que era un anciano y que estaba enfermo. En fin, que López tiene una cantidad interminable de corruptelas. Las que denuncié pues están comprobadas, pero hay otras que no se pueden comprobar, porque esa es la forma de hacerlos lícitos, porque no es tan tonto López para quemarse tan fácil. Afortunadamente Loret pues tiene una serie de pruebas que va a estar sacando, como ya lo anunció, de manera mediática, para descubrir a este señor antes de que termine su gobierno, para que sea la base para que sea procesado por los delitos de peculado, de coalición de servidores públicos, de traición a la patria y los que más resulten. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones de López, en donde se siente triunfal, se siente un presidente honesto, así. Segalmex, bueno, se detuvo a uno de los involucrados en los fraudes a Segalmex. Se entregó. Bueno, sí es distinto, pero se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad. ¿El director de Segalmex está libre de culpa, señor presidente? Lo va a decidir la autoridad competente. A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción. Y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción. Bueno, López es un alcahuete de los corruptos, sobre todo de Nacho Ovalle, que era el director, y fue preguntado por un periodista, como se escuchó. Le preguntaron, ¿y el director qué? Y dijo que de la investigación a ver qué salía. López es un alcahuete de la corrupción,
porque ese señor Ovalle es el responsable de los 15,000 millones de pesos que se robó y lo tiene trabajando en su gobierno. Entonces, el caso de Segalmex es una prueba de que es un caso de corrupción en donde López protege al verdadero responsable de ese ilícito. Ahora, la persona que dicen que se entregó es un chivo expiatorio. Es una forma de tratar de desviar la atención de que se está castigando a los verdaderos responsables. Y esos son pobres chivos expiatorios, no es otra cosa. Ahora, lo importante también es que López acepta la corrupción en haber dejado en libertad al señor Ovidio Guzmán, como se acredita con el siguiente video. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Bueno, no cabe duda que López es un descarado, cínico, desvergonzado, porque el otro caso de corrupción es el de haber dejado en libertad a este narcotraficante sin tener facultades para ello, porque en los términos de los artículos 19 y 20 de la Constitución Federal, solamente las autoridades jurisdiccionales, que en este caso sería el juez de control, es el que estaría facultado para dejar en libertad al señor Guzmán o decretar un auto de prisión preventiva en su caso, o decretar su libertad. Y en este caso se trata de un acto de corrupción clásico, en donde López, con sus influencias, con su poder absolutista, con su abuso de autoridad, dejó libre a un delincuente que era buscado por las autoridades norteamericanas y que finalmente López se los obsequió a la DEA para de alguna forma estar bien con Biden, que es al que le sirve de policía de sus fronteras, como sucedió con los 40 migrantes que estaban presos y que murieron quemados, y que López aceptó de manera humillante que México se convirtiera en el tercer país seguro para que el gobierno de México detuviera a los migrantes, o mejor dicho, los detiene, no los deja ingresar a las fronteras norteamericanas y además los deporta a su país, cuando que ello viola el artículo 11 de la Constitución Federal, porque toda persona puede entrar a la República, viajar por su territorio, salir de él sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad u otro conducto semejante, y además debe de proteger los derechos humanos de los migrantes. Y López lo que hizo es convertirse en un homicida por omisión al permitir que murieran quemados 40 migrantes. En fin, que López es un cínico y un descarado, porque el país está lleno de corrupciones. El señor López es un presidente nepotista en donde se practica el conflicto de intereses y que eso también es corrupción, a pesar de que juró al tomar posesión de su cargo que no permitiría que ni su esposa ni sus hijos se enriquecieran, y que si eso sucediera, que serían castigados. En fin, que López es un hipócrita, cínico y desvergonzado. Muchas gracias.